El palio, concebido como dosel de ricas telas, portado por varas, se usaba desde antiguo como símbolo de dignidad y majestad. Estaba reservado al Santísimo y a las altas jerarquías de la Iglesia. A partir del Concilio de Trento, su uso se extendió también a las imágenes sagradas, primero a las de Cristo y luego también a las de la Virgen. Así pues, un paso de palio está diseñado para enaltecer la realeza de la Santísima Virgen María, que aparece entronizada con atributos regios como el manto y la corona real, y a veces ricamente enjollada como testimonio del amor del pueblo fiel. Tenemos constancia documental de que la Santísima Virgen de los Dolores hizo estación de penitencia bajo palio desde la fundación de la Hermandad en 1712. Estos documentos nos hablan de un palio de tafetán negro y varas con remates de bronce dorados, como el encargado a José de Medinilla en 1729. Posteriormente, ya en el siglo XX, el paso de palio fue objeto de distintas remodelaciones de mayor o menor profundidad, hasta que ya en nuestro siglo el proyecto del paso fue adquiriendo su forma definitiva con el estreno de los respiraderos y, sobre todo, de las bambalinas del palio, que en 2012 acabaron por completar un conjunto monumental que se inició en los años 60 del pasado siglo con la realización de los varales diseñados por Cayetano González. Sin embargo, quedaba aún pendiente un importante elemento para que todo el conjunto estuviera acorde con las líneas estéticas marcadas por la capilla y el retablo de Nuestra Señora de los Dolores, así como por el rico ajuar litúrgico del templo: el techo del palio. La hermandad ya tenía un magnífico techo bordado en oro en los talleres de Caro en 1986. Pero su estética de líneas románticas no casaba bien con las bambalinas recién estrenadas. Por esta razón, después de dicho estreno, el equipo de asesores artísticos de la hermandad, bajo la dirección del recordado Luis Becerra, que en paz descanse, se puso a trabajar en el diseño del techo del palio, probablemente el proyecto más ambicioso en este aspecto que ha iniciado la hermandad en su historia reciente. En 2013 se comenzaron a estudiar distintos bocetos que se adecuaran a las necesidades estéticas del nuevo palio. Después de analizar y rechazar diversas propuestas, don Luis Becerra presentó el boceto final, que a lo largo de estos años se ha ido puliendo y perfeccionando hasta configurar la pieza definitiva. El equipo considera que el techo, como tal, debía tener la estructura de un artesonado, cuyas divisiones se corresponderían con las marcadas por la separación de los varales y de las bambalinas, con una gran gloria central rodeada por artesas o casetones en los que figurarían centros de flores. En la gloria, concebida a modo de gran tapiz, iría representada la escena de la invención o hallazgo de la Virgen del Álamo, antigua patrona de Olivares, tal como aparece en la pintura situada en el ático del retablo de San Benito, antiguo altar de la venerada imagen. Una vez decidida la estructura del techo y los temas a representar, el equipo se puso a trabajar para definir, concretar y diseñar todos los elementos que conformarían el proyecto final. Luego se pasó a elegir el tema floral, representado en cada casetón,
puesto que la idea era un techo de flores para la flor de las flores. Jazmines y ramas de olivo expresaban la vinculación con la villa de Olivares por su significado simbólico. Otras flores, como rosas e hibiscos, tan propias de nuestro entorno, llenarían los casetones restantes. Estos dibujos esbozados en el proyecto presentado marcarían las líneas maestras para su configuración definitiva, apta para el bordado a realce, llevada a cabo con toda meticulosidad para definir bien los puntos e hilos a emplear en cada caso. Para los galones que conforman el artesonado, se buscó un dibujo sencillo a base de hojas que parten de un galón liso, rodeadas en su parte exterior por otros galones de menor envergadura que enriquecen las calles formadas entre los casetones o artesas. En las intersecciones van situados 24 pinjantes de orfebrería dorados en oro fino. La situación de los pinjantes del contorno del techo coincide exactamente con el nacimiento de las guirnaldas de flores de las bambalinas, para dar la sensación de que éstas penden de esos elementos del techo. En cuanto al diseño de la Gloria, en principio se pensó en representar la escena de la invención de la Virgen del Álamo, tal y como aparece en la mencionada pintura del altar de San Benito. Pero la propia estructura del techo no se adaptaba bien a dicha escena, así que se optó por situar la imagen en el centro, sobre un gran álamo cuyas hojas llenarían casi todo el espacio y cuyo tronco partiría de un paisaje con las características de nuestro entorno. En dicho paisaje aparecen los típicos campos de olivos que dan nombre a nuestra villa, y el lugar donde estuvo situada la primitiva ermita de la Virgen del Álamo, ubicada justo donde hoy está la Plaza de Jesús Nazareno, antes denominada Plaza de los Alamillos por los álamos que allí había hasta los años 60 del pasado siglo. De ese lugar partía un venero de agua, que también aparece en el paisaje, y que es una de las fuentes del arroyo Río Pudio. Lirios y otras flores silvestres completan la pintura. Debido a su complejidad técnica y a su envergadura, de casi 2 metros de altura, fue lo primero que se acometió, en noviembre de 2019, empleándose más de 3 años en terminar la obra. La imagen que preside la gloria del techo es una réplica fiel, a tamaño natural, de la antigua patrona de Olivares. Las carnes de la imagen, es decir, rostro y manos de la madre y del niño, están talladas en marfil por el imaginero miniaturista Carlos Valle, y las coronas y el cetro han sido cinceladas en plata de ley en los talleres de Villarreal. Del mismo taller es el pajarito en plata dorada que lleva en la mano el niño Jesús, que como Salvador del mundo se muestra protector de una humanidad frágil como el cuerpo de las aves. El ropaje ha sido realizado en una técnica mixta de bordado en seda y oro para reproducir exactamente el estofado de la talla original. Se trata de una técnica inédita que consiste en reproducir el dibujo del estofado en hilo de oro bordado a un cabo y el fondo con bordado en hilo de seda en los colores habituales de la Virgen, manto azul y saya color jacinto. En dicha reproducción destacan los símbolos tradicionales de la Santísima Virgen, como el anagrama del Ave María o la granada, que simboliza la pureza de María y también la resurrección. Asimismo, la túnica del niño muestra los símbolos de la pasión, el martillo y las tenazas,
como presagio de su sacrificio para salvarnos. Todo el conjunto va en bajorrelieve sobre el fondo de la gloria, bordado en seda. La hermandad encargó la realización de este proyecto al taller de bordados de Pepi Maya, de reconocida solvencia y calidad artística, cuya técnica de ejecución y distribución de puntos y materiales fueron adquiridas en el taller de Caro, del que procede su personal. Esta magna obra, por su riqueza y complejidad técnica, supone todo un hito en la historia reciente de nuestra hermandad y de nuestro pueblo. Y probablemente se trata de la pieza de estas características más importante realizada hasta ahora en Sevilla en el presente siglo. Ángela. Ahora. Sí, yo quizá me compro las papas con sopa. Sí, entonces yo lo voy a para la casa.